En esta presentación vamos a dar un pequeño repaso sobre la estimación de propiedades, sobre todo entalpías, que van a ser los que más utilizamos en los balances. El balance que aparece arriba es muy general, es para cualquier sistema en estado estacionario o transitorio. Ahora, si despreciamos cambios de velocidad y altura entre la entrada y salida del sistema, entonces podemos expresar este balance en términos de moles, o sea, de que tendríamos los moles que entra por la entalpía por unidad de mol. Y tenemos para la salida Q, el trabajo son iguales y el cambio de moles del sistema por la energía interna por unidad. En primer lugar, si en las entradas, salidas o el sistema hay mezclas, es necesario separarlas en sus componentes porque cada entidad química se comporta de manera distinta, como veremos más adelante. Ahora, la masa que entra por el H que entra es igual a la masa que entra total por la sumatoria de la fracción másica por el H parcial másico de cada componente. O en términos de molares, los moles que entra por el H que entra en términos de moles es igual al total de moles que entra por la sumatoria de la fracción molar por H parcial molar de cada componente. Ahora, en el caso de una reacción, los moles lo vamos a tomar de las tablas de moles. Entonces, si la mezcla es de gases o de baja y medianas presiones, normalmente estas mezclas se forman soluciones ideales. O si la mezcla es de líquido que forman soluciones ideales, son químicamente similares, las entalpías parciales se acercan a las entalpías de los componentes puros. Entonces, la masa que entra por el H que entra es igual a la masa que entra total por la sumatoria de las fracciones másicas por el H de componente puro a la temperatura y presión de que nos interese, o los moles que entra por el H que entra por unidad de mol es igual a los moles totales que entra por la sumatoria de la fracción molar de componente por el H de componente puro por cada unidad de mol. Frecuentemente nos enfrentamos a la situación en que no están reportados los valores de H o de U del compuesto a la temperatura y presión requeridos para el problema. Además, cuando se encuentra en mezclas, el reto aumenta. Se pretende en esta serie de diapositivas resumir las relaciones termodinámicas, las reglas y las correlaciones simples que permitirán estimar dichas propiedades con un mínimo de error. Por supuesto, ninguna estimación sustituye los valores experimentales reportados en la literatura y las correlaciones siempre tienen sus limitaciones, pero cuando hay ausencia de datos, las estimaciones nos acercan a una respuesta
relativamente cercana a la realidad. Para empezar, en un balance siempre estamos interesados en diferencias, cambios de entalpía y o energía interna. Entonces, los valores absolutos no son importantes. Es como sucede con la diferencia de temperatura en grados centígrados o grados Kelvin. La delta T es igual a 100 menos grados centígrados menos 25 y igual pues 373 grados Kelvin menos 298 grados Kelvin. La diferencia es 75 grados centígrados o 75 grados Kelvin. La diferencia es únicamente de que las temperaturas empiezan a contar en distintos lugares. La temperatura de referencia es cuando es cero, es igual a cero y no es igual 0 grados Kelvin que 0 grados centígrados. En sistemas donde hay reacción química, no hay reacción química, nosotros podemos escoger la temperatura, presión y la fase en donde el H de esta fase, de la temperatura de referencia y presión de referencia, son iguales a ceros para cada compuesto I. Sin embargo, en sistemas con reacción química, los valores de H grados a 298 grados Kelvin y 1 bar son fijos y generalmente tabulados. Se llama delta H de formación o delta HF. Una vez que se fija la temperatura de referencia, la presión de referencia y la fase de referencia, podemos calcular valores a otras temperaturas, presiones y fases, utilizando relaciones termodinámicas. La entalpía de un compuesto y pues aquí la energía interna que es el U es igual a la entalpía menos PV, son propiedades que dependen únicamente de dos variables. Para cambio de temperatura y presión en la misma fase, o sea, de que el H a la temperatura y presión que nos interesa es pues la temperatura, la delta H, entre la temperatura y presión que nos interesa y lo de referencia, que aquí es igual a cero. O en el caso de una reacción química, pues tenemos que usar el valor de delta H de formación. Bueno, esto es igual al integral de Cp de T del compuesto entre la temperatura que nos interesa y la temperatura de referencia. Y para el cambio de presión es esta pues, cantidad entre brackets dp entre la presión que nos interesa y la presión de referencia. Si el compuesto I está en fase sólido, líquido o se comporta como gas ideal, estamos a presión baja. La entalpía no depende de la presión y se simplifica la expresión. Solamente depende de la temperatura. Y pues recuerda que Cp es distinto para cada uno de los compuestos químicos. Además, es distinto si está Cp para líquido, para sólido o para gas. O sea, no se puede mezclar. Entonces, pues precisamente es la capacidad calorífica que cada fase tenga. Y son distintos si son sólidos o son gases. El segundo término se utiliza para gases a medianas y altas presiones y se estima con correlaciones.
Ahora, estas correlaciones espero que hayan visto en tu clase de termodinámica. O sea, en general, no lo vamos a utilizar muy altas presiones. Bueno, para cambios de temperatura, presión y de fase, o sea, de que el H que nosotros tenemos o necesitamos al TP y la fase que nos interesa, o sea, obviamente, pues es distinto a lo de la fase de referencia. Entonces tenemos que añadir un término más. O sea, de que cambiamos la temperatura con Cp de T, cambiamos la presión si es un gas que no se comporta idealmente y tenemos que tomar en cuenta el delta H de cambio de fase entre la fase de referencia y la fase que nos interesa. Mencionamos anteriormente que siempre es preferible utilizar datos experimentales o tabulados de entalpía, como los de tablas de vapor, los diagramas psicométricos o de los diagramas de compuestos específicos, por ejemplo, CO2, aire, amoníaco y otros. Sin embargo, cuando nuestro balance de energía involucra una reacción con estos compuestos, por ejemplo, una combustión, el inconveniente es de que estas fuentes tienen estados de referencia diferentes a las que se requiere para calcular un cambio de energía en un sistema reaccionante. Por ejemplo, si busco el delta H de formación de agua líquida, que sería nuestra H a 25 grados en estado líquido, en el balance es igual a menos 285.84 kilojoules por mol. Sin embargo, si busco en las tablas de vapor el H de H2O líquido a 25 grados centígrados, el valor es 104.8 kilojoules por kilogramo, que equivale a 1.89 kilojoules por mol. Esto es porque las tablas de vapor tienen una temperatura de referencia de 0 grados centígrados, igual que los diagramas psicométricos. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Tiramos, ya no podemos utilizar las tablas de vapor ni los diagramas psicométricos cuando pues tenemos sistemas reaccionantes. No, o sea, de que no son iguales, pero nosotros podemos corregir los valores de las tablas y diagramas a los que requerimos para balance o reacción. Y precisamente el valor corregido para utilizar en los balances de correacción es igual al valor que sacamos de las tablas o los diagramas más el delta H de formación menos el H del valor que tiene compuesto a 25 grados centígrados en muchas tablas. Por ejemplo, en el caso de agua, sería el valor corregido a la temperatura que sea, es igual al valor que leemos en las tablas o vemos en los diagramas, menos los 285.84 de kilojoules por kilogramo, por mol de delta H de formación, menos el valor a 25 grados en dichas tablas. Entonces es 1.89 y precisamente podemos utilizar los valores de las tablas menos 287.73 kilojoules por mol y así corregimos para el agua. Ahora, para
CO2 sería otros valores, porque tiene otros valores de delta H de formación y el valor en las tablas o en los diagramas sería distinto a 25 grados. Pero esto es el procedimiento.